Bienvenido a este nuevo ciclo de investigación, el número 64. Aquí, como siempre, todas las semanas, muy motivado, con mucha alegría. Y aquí mi compañero Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, tardes. buenas tardes, Hilda. Pues aquí como cada semana. Ay, muy contenta de estar aquí. Este ciclo espero que te guste como a mí también. Quiero hacerles saber que Víctor no tiene ningún conocimiento acerca del tema o del título del tema, y también le quiero pedir que si quieren pueden hacer sus aportes sugiriendo cualquier tema, enviando un email a investigations@caloyerogrifasi.com. Entonces, voy a contar, Víctor, de 5 a 1, y para que te vayas relajando. Si quieres, puedes ir cerrando los ojos y yo voy a ir contando y te vas a ir relajando. 5, 4, 3, 2, 1. Víctor, quiero que pasar a la pregunta número 1, y es: ¿qué percibes o visualizas acerca de las palabras tercer ojo? Mm, Visualizo como si hubiera, como en otra dimensión, un ojo en la frente. Y luego como un ojo como si fuera dibujado, Ujú. como los ojos que tenemos, pero dibujado, ¿no? En otra dimensión. Bien, conéctate con las palabras glándula pineal. ¿Qué puedes sentir o visualizar, Víctor? Veo una glándula como si fuera una parte en la frente que estuviera como con dos entrecejos a los lados y en medio como una membrana que Ujú. la veo de color roja y cuando se activa se mueve un poquito, tiene una especie como de pulsación. Bien. ¿Qué características, propiedades, condiciones están conectadas a esta glándula endocrina? Mm, a veces las personas en momentos especiales no se dan cuenta que sus ojos no son los que están viendo, sino ven con esa glándula o con esa, pues sí, glándula que hace ver cosas que no están dentro de lo normal.
sino que se viera como si hubiera un mundo como de ensueño sobre el mundo real. Ok, bien. ¿Existe una relación entre la glándula pineal y los chakras? Veo una conexión es una de las conexiones como de una línea que parte todo el cuerpo y en esa línea como la columna vertebral, pero que llega pues desde el coxis hacia arriba y veo exactamente como músculos, como una glándula, y esa es una glándula más de esa línea que divide el cuerpo, que está en medio, de cabeza hacia abajo. Entonces, la pregunta 5 es, en caso afirmativo, ¿cuál es la relación que existe? ¿Me lo puedes abundar un poquito más? La relación que existe entre ambas, la glándula pineal y los chakras. Sí, pues ella es una de esos chakras, entonces yo lo veo como que algunos están palpitando y hay otros que no, o sea, y cuando palpitan genera una especie como de luz, o sea, como un foquito de luz que está trabajando. Entonces algunos están activos y otros no están activos. Este, lo veo de la parte del coxis, de ahí parte, después hay unos en la serie de aquí del estómago, del diafragma. Ujú. Luego esos no los veo muy prendidos, no sé si estoy visualizando a alguna persona. Y luego de repente existe, por ejemplo, uno en el pecho, ese brilla mucho. Y luego viene otro de la garganta, viene la glándula que le acabo de decir pineal. Ujú. Yo la veo en la frente, ¿sí? Y y luego hay otra en la cabeza arriba. De hecho son como tres chiquitas y llegas a uno más fuerte que es aquí pues no sé, arriba de la cabeza, ¿no? La parte superior. Bien. Entonces, observa la epífisis durante la noche y precisamente durante la fase de sueño. Obsérvala. Veo que está el cuerpo acostado y empieza como una luz de cine que sale precisamente desde esa parte, ¿no? De la parte de acá y empieza a proyectar imágenes. Entonces veo el cuerpo como si prendieras un reflector y Ujú. empieza a salir una luz que proyecta imágenes, pero ya pasa como que a otra dimensión, como una dimensión subjetiva, ¿no? Surrealista. Bien. Observa su funcionamiento durante un cambio geomagnético. Me llega ahorita esas antenas que están poniendo, Mm. este, La 5G. sí, pues no las conozco, pero debe ser eso, que de repente son antenas que interfieren de repente la frecuencia. O sea, cuando se activa esa lucecita del- de la glándula, me viene que de repente es interferida por ese tipo de antenas, porque causan de repente un magnetismo que distorsiona la imagen de esa glándula, o sea, la pulsación de esa glándula. Bien. Observa el contenido de información de la hormona melatonina producida por el cuerpo pineal y describe la función en relación con los distintos niveles dimensionales. Bueno, yo veo una sustancia amarilla que recorre todo el cuerpo, Ujú. que debe de ser esto que mencionas, y veo también pues bueno, es una función química del cuerpo, como sustancia. Y
veo que hace de alguna manera saludable al cuerpo, y cuando está en equilibrio y esa sustancia existe en el cuerpo, eh, veo que te conecta hacia otras frecuencias. Veo la fluctuación hacia otras, pues deben de ser dimensiones, ¿no? Pero yo veo esa sustancia como fluyendo, pero también fluyendo en el etérico. ¿En el etérico lo ves fluyendo también las sustancias? Sí, veo como una sustancia amarilla, otra blanca, o sea, es una combinación como de colores que normalmente no vemos, y veo que también llega hasta la afuera del cuerpo, o sea, ya lo que serían otras dimensiones, y veo que hay mucha fluctuación, y, y pues esto se, esto hace que el ser humano esté en equilibrio cuando trabaja bien. Bien. ¿Cuál es la función de la hormona neurotransmisora pinealina o pinolina? Esa es una sustancia diferente que tiene solamente el cuerpo, lo veo en el cerebro. Se encarga precisamente de mandar funciones hacia la, pues veo hacia los ojos, hacia tal vez la glándula, pero el cerebro la emite, o sea, sale de ahí del cerebro. Esa no es tanto de irse de repente a otras dimensiones o hacer una conexión extra, sino es del cerebro para el cuerpo mismo. Y es un transmisor, de hecho es el transmisor que conecta las imágenes con el cerebro, pero el cerebro las produce. Bien. ¿De qué depende su activación? Esa activación depende del equilibrio del individuo, y que el cerebro es como si lo viera eh, como autónomo del individuo. O sea, es como una especie como de máquina, así lo veo, Ujú. y por sí mismo, manda, pues yo lo veo como energía, como rayos, una situación así, a lo que son el sistema de la vista, impacta un poco también en el olfato, pero el cerebro de repente manda eso para recibir información también el cerebro. O sea, es totalmente químico. Bien. ¿Qué sucede con los cuerpos físico y etérico cuando, cuando la molécula pinealina está presente en la glándula pineal? Mm, lo que pasa es que veo hay dos como sustancias. La química propiamente del cerebro, Ujú. que cuando el cerebro, es como si yo viera que el cerebro la emite para que al mismo tiempo le llegue información al mismo cerebro. Entonces es como, esa es una función del cerebro. Yo veo el cerebro como una especie de máquina independiente, como si el individuo no se diera cuenta que el cerebro trabaja solo por sí mismo, y veo otras funciones que son a través de los chakras, se podría decir, que son los que trabajan en la otra dimensión con lo que podríamos llamar el ser. O sea, es muy diferente la función, porque esta del ser tiene que ver con la palpitación directa de esas glándulas que son los chakras. Entonces los chakras trabajan hacia la otra dimensión más allá, y el cerebro solamente es físico, un poco como si fuera el cerebro una especie como de ser ajeno al individuo, ¿no? Al cuerpo, sino como si estuviera implantado ahí el cerebro para una función como escudriñando las cosas que el individuo ve. Ok. Entonces lo viste en los dos, en el físico y en el etérico. Ok. Sí. ¿Puede la glándula pineal estimular
la autocuración, sí, no o solo parcialmente. Y si es, y si es así o solo parcialmente, ¿cómo? Sí, yo veo que tiene la capacidad para ver a otro individuo frente a sí y detectarle dónde están sus enfermedades. O sea, detecta por colores al cuerpo de enfrente y se puede ver eh, coloraciones que son claras, brillantes del cuerpo y otras coloraciones que pudieran ser un poco más oscuras, grisáceas, negras, Ujú. donde puede haber un, un atorón en la energía, que cuando la energía del cuerpo no fluye. Entonces eso es posible verlo con la glándula pineal o tercer ojo. Y la estimulación de ella puede a un individuo autocurarse. Eh, Creo que eso depende más de la glándula del pecho, o Ok. sea, no tanto de la pineal. La pineal es como para conectarse con, a lo mejor, con otros individuos, para ver enfrente y transmitirlo a la parte de la esencia interna. Entonces no, entonces lo viste que no. Am, entonces pasamos a la pregunta número 14 que dice, en el aquí y ahora, en comparación con un valor de 1 a 10, ¿qué tan activa es la glándula pineal en la población mundial? Híjoles, veo un 5%. Un 5%. Wow. ¿De qué depende una deficiencia de actividad de la glándula pineal? Veo cuando por ejemplo, en el cuerpo, el desequilibrio genera que pues yo me imagino que son conexiones, me viene la palabra neurotransmisores, Ujú. pero cuando el cuerpo está desequilibrado, o sea, luego como una onda de ruido, por ejemplo, o sea, como hay mucho desequilibrio, no hay flujo de energía, Ujú. y entonces lo que veo es que el cuerpo por partes está no equilibrado, sino están a frecuencias diferentes, ¿no? Entonces, ahí es cuando no se produce realmente pues que fluya la información del individuo. Y eso se debe mucho a que el individuo no conecta vamos a pensar, su conciencia, sino que solamente está recibiendo eventos desde afuera y no tiene la capacidad todavía para poderse pensar desde sí mismo. Bien. Hay seres humanos conscientes en el aquí y ahora que tienen un funcionamiento eficiente de la glándula pituitaria, ¿sí o no? Sí, me vino la imagen veo por ejemplo a un monje, me imagino que como con una toga amarilla, que está Ujú. sentado y veo que su glándula está muy prendida, se ve como un foco, pero al mismo tiempo todo su entorno está en equilibrio. Entonces veo, por ejemplo, a una persona así mayor, sentado como en flor de loto, Ujú. y como si tuviera alumnos y todos ellos también estuvieran con el foquito prendido. Se ve encendida su luz. Ujú. Ok. Aquí pregunta la número 17, ¿cómo viven? Pues en equilibrio, los Eh, veo, pero no nada más a través de la glándula. La glándula está prendida, pero todo su cuerpo Ujú. está iluminado, están en equilibrio completo, su entorno están como además protegidos, están como en otra frecuencia. Hubo un momento en que la glándula pituitaria funcionó perfectamente, ¿sí
o no? Sí, funciona muy bien. Por ejemplo, me viene la época de la Lemuria. O sea, de repente ahí se vivía con eso normalmente. Este, y de repente esos seres realmente estaban, pues es que eran telepáticos también. No sé si, creo que tiene algo que ver también con la telepatía, con la transmisión de los pensamientos de uno a otro sin tener palabras, sin hablar. Bien. Entonces, en caso afirmativo, como me dijiste que sí, ¿dónde, cuándo y por qué funcionó perfectamente? Bueno, me dijiste dónde en Lemuria, cuándo es exactamente. Bueno, veo que todavía muchas, además especies también manejan eso. Lo asocio con la telepatía. O sea, es una manera como de tener como de recibir información a través de ella. Y o sea, una época pura fue la Lemuria, ahí se vio mucho. Pero todavía actualmente hay comunidades, por ejemplo, veo unas en Australia que se comunican así. ¿Cómo O se llama? ¿Con qué nombre te llega? Airiki, algo así, Airiki. 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 Y entonces ellos, sí, o también en el Amazonas, esas tribus veo que no hablan mucho, realmente no tienen mucho lenguaje. En todo caso gesticulan algunas intenciones, ¿no? Pero en realidad todo casi, pues se ve como si se comunicaran desde una telepatía, así los veo, por sensaciones. Bien. Entonces aquí terminamos, Víctor, con las preguntas que vienen con el protocolo. Ahora vamos a pasar a las preguntas libres. Entonces, Víctor, quisiera que escogiera en el astral un ser, en este caso vamos a elegir una femenina y también y le pide autorización, le dice, pregunta si está dispuesta a hacer una observación en su glándula pineal y también un caballero. ¿Eliges también? Ujú, ujú. ¿Lo tienes? Ella está, ansiosa, quiere probarlo. Ujú. Ok. ¿Más o menos qué edad te llega? Ay, no sé, no tengo idea de la edad de ella, la veo como de, de 30 40 años, algo así, no sé, Oh, algo así, sí. ok. ¿Te dio la autorización entonces? Sí, es que bueno, estamos viendo la situación del cuerpo astral. Yo la veo en astral y Ujú. y en el astral no hay años. Entonces quiere hacerlo porque está muy ansiosa de hacerlo. Ok. ¿Y el caballero lo tienes? Sí, también él es más Per- tranquilo, más pasivo y también acepta. Quiere perfecto. trabajar. Ujú. Entonces, quiero verlo, eh, quiero verlo en diferentes etapas. Me gustaría verlo primero cuando nacen. Uno y el otro. Lo vas a ver, lo vas a ampliar en una pantalla grande, uno y el otro. Vas a proyectarlo cómo era, cómo vas viendo la pineal de la dama y del caballero. O sea, los dos al nacer. ¿Cómo la ves? El color, si está brillando, si está activa, si no. A la cuenta de tres vas a proyectar esa dos imagen cuando estaban recién nacidos. Ajá. Uno, dos, tres. Proyectalo. Sí, pues a ella la veo, bueno, ambos, ¿no? Mm, Es que al parecer de niños unos meses adelante, o sea, de bebés unos meses adelante, ujú. existe, se ven como si estuvieran como puros.
o sea, totalmente abiertos de sus capacidades psíquicas. Y, por ejemplo, a la bebé la veo como iluminada, veo como su piel tiene otro contorno, es como un contorno, como brillante, se ve la piel muy iluminada. Y entonces, estas capacidades o ellos perciben desde ver naturalmente y desde intuir, saben lo que los adultos están hablando, aunque no hablen todavía, ¿sí? ¿Lo estás observando que están teniendo comunicación telepática con sus padres o con su entorno? Mm, Obsérvalo. entre los bebés se comunican entre ellos sin necesidad de hablar, están como conectados, es una fase donde están conectados con todo, lo comprenden, en pocas palabras, ¿no? Todo lo que pasa lo comprenden. Nosotros somos los que no sabemos eso, Ujú. que ellos ven así, ¿no? Entonces quiero que vayas observándolo hasta que llega más o menos a los 4 años. A ver si ve algún cambio desde ese nacimiento hasta los 4 años, cada uno. Lo que veo es que a la hora de que empiezan a caminar, Ujú. empiezan un poco a dejar esa posibilidad, porque hay una preocupación de ya ver cómo es el mundo. O sea, es como un cambio es un cambio de sensación, porque a la hora de que se presentan en el mundo y empiezan a hacer cosas, mecánicas con su cuerpo, empiezan a perder esa capacidad. Como que hay más preocupación por no caerme, por observar y luego de repente también por entender a los adultos y se empiezan a olvidar totalmente de la sensorialidad que tenían. Es como si empezaran a tener más hacia el yo, a identificarse como un yo, como una personalidad de... Sí, desde el mundo. O sea, veo que, por ejemplo, se caen, experimentan con qué es eso de haber tenido el dolor de caerse. Veo que no lloran has- y empiezan como que a pensar. Y después de pensar es cuando lloran, ¿no? Ya. Que entonces sí realmente comienza a cambiar a medida que van, ok. Te quiero que lo siga observando hasta que llegue la pubertad, más o menos que es como más o menos como los 11 años, por ahí empiezan, 11 12. Ve observando si hay algún cambio o se mantiene igual. Sí, hay una etapa hasta llegar a esa edad. Hay una Ujú, etapa que es decisiva, porque como eso de los 6 y 8 años, ujú. veo que ya están como contaminados de cómo se vive en la sociedad. O sea, esa contaminación tiene que ver con lo que es permitido y lo que no es permitido. Y veo ya mucha confusión en el cerebro porque cualquier cosa que hacen, voltean a ver al mayor para ver si lo están haciendo bien o mal. Como Entonces, pidiendo aprobación. y exacto, y eso lo que pasa es que contamina mucho al individuo, al grado de crearle a la etapa donde me dices, muchos conflictos. El individuo ya está conflictuado de su entorno y su mundo porque no lo entiende. Entonces, observando la glándula pineal, ¿ha cambiado de tamaño o ha cambiado de color? ¿La ves en ¿Hay alguna variación en ese sentido, en su dimensión, en su tamaño, en su... Lo que veo es que muchos lo tienen cerrados o a puntos así, son más pequeñas. O sea, es una glándula que por su contorno está abierta. Yo lo veo con dos, ¿cómo se llama? Como si fuera como dos pestañas, una cuestión así, Ujú. y la glándula está en medio, pero esas dos pestañas, lado y lado, se empiezan a cerrar, se sigue teniendo toda la vida, pero se ve inactiva en algunos casos, ¿no? Y en otros está
tal vez abierto, pero no tienen pulsación, porque pulsan. En este caso de la señora que escogiste y del señor que escogiste, lo puedes ver igualmente entre los 8 a los 11 años con esta condición. Em, sí, a ella la veo totalmente abierta, receptiva, pero con mensajes de su entorno que, Ujú. que, que podrían conflictuar. No la veo tan conflictuada. O sea, todavía sigue manteniendo eso, pero lo tiene olvidado. O sea, no, aunque está abierto, pero no le transmite información, no porque se le haya cerrado, sino porque hay muchas cosas en la vida, en el afuera, Ujú. que, que ahora está viendo con los ojos hacia eso, hacia el afuera. Y la glándula pues está, no se cierra, pero ella no la toma en cuenta. Como si no estuviera usándose. Está, Sí, pero no se usa. exactamente. Ahí está siempre. En- ¿Y en el caballero pasó lo mismo? ¿La misma condición o no? Veo que, bueno, él tuvo una condición pensaban que era autista, porque Ujú, casi no hablaba, o sea, ujú, lo tenía siempre abierto, pero él era un poco como no se acercaba a las personas y, y sus papás pensaban que era autista, ujú. estaban preocupados porque se integrara a la sociedad, pero no es que fuera autista, sino que simplemente se sentía como mejor desde dentro de sí mismo. Entonces lo mantuvo un poco más hasta los 9 años. O sea, la conexión de la glándula. De la glándula a la vez más activa hasta los 9 años. Aproximadamente 9, 12 años fue cuando de repente se empezó a perder. Porque como no hablaba, eso es lo que está diciendo, por su condición que era, mm, viene siendo como un síndrome o una condición que tenía que, dijiste que más o menos era como autista o algo Sí, así. no es que Ujú, fuera totalmente ujú, autista, ujú. pensaban que era Se autista pensaba. y Ujú, ese autismo le causó todavía protegerse con la glándula abierta hasta ujú. más Del entorno. del entorno. Sí, solamente hablaba con determinadas personas. Ya. Quiere decir entonces que la comunicación hacia el exterior hace que la glándula realmente deje de funcionar correctamente, o sea, no se perciban, deje el ser como tal percibirse a sí mismo. Sí, el individuo tiene esa parte desde dentro. La Ujú, manera de accesar esas capacidades, puede ser esa glándula o algún chakra, es sentirse desde dentro. Si el individuo tiene su conexión sintiéndose desde ahí, ujú, tiene la capacidad para siempre estar con ella, utilizarla cuando quiera. Pero el afuera es una gran distracción cuando ves sucesos de la sociedad o de peleas, guerras en la televisión o sucesos con las personas, es cuando entra en la confusión y se olvida de su conexión interna, o sea, la olvida y se centra en los sucesos el fenómeno de afuera. Eso lo veo como el desorden, como de repente la distracción. las distracciones, y más en hoy en día que hay muchas más distracciones. Entonces, continuemos con ellos, ahora viviendo la etapa de la adolescencia, pasando la adolescencia, hasta llegar los 20 o 21, que ya comienza el cerebro a cerrarse más, a completar ciertos procesos. ¿Cómo ve la glándula ahora en esa etapa? Que ya pasó ciertas personalidades que ya tiene una persona un poquito más de adulta. Ujú. Veo que si, por ejemplo, cuando viven muchas cosas, eh, pues diversas cosas, y Ujú, cuando de repente tienen la oportunidad, ya con una cierta paciencia y madurez de reflexionar, vienen destellos en la tranquilidad, en la paz, en la armonía, vienen destellos
de apertura de la glándula, que es realmente percibir sensaciones desde adentro. Eso es. Eso es como le llaman, viene siendo como el sexto sentido, ¿no? Sí, es un sentido más allá del cuerpo, más allá de cómo nos movemos normalmente. O sea, viene de otra parte. Y es una especie como de, tal vez como una especie de adivinar cosas, ¿no? O de percibir cosas o intuir también cosas. Entonces, esas intuiciones, o percepciones no están dentro del pensamiento cerebral normal, el que nos lleva a caminar, ir a alguna parte, abrir una puerta. Todo eso es como desde el cerebro, ¿no? Y esta otra capacidad es como de sensación, como de sentir corazonada, o mejor dicho, ver cosas, este, intuidas que todavía no pasan, por ejemplo. Pero el individuo adulto tiene que ser muy, consciente de su percepción interna. Cuando vuelve a conectar empiezan a suceder esas cosas. Si no lo atrapa, digamos, la vida social, ¿no? La vida que pasa afuera, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos, esto de esta señora y este señor que estás comparando, llevan un patrón más o menos similar de adolescencia, de trauma o de tranquilidad, porque la adolescencia es una etapa juegan muchos químicos. Sí, Entonces, hormonas. Ujú. ujú. Entonces, en estas dos personas, ¿cómo fue en uno y el otro? ¿Cómo influyó? Ajá, yo la veo a ella, de repente, pues ella se ha mantenido de repente en un equilibrio y las cosas pasan, o sea, pero ella como que las vive, Ujú, sin embargo no, no es afectada por las cosas porque tiene otro tipo de comprensión, o sea, ujú. sabe que son cosas que se tienen que pasar. Y veo pues sí, cambios son hormonales y tiene que ver también con pensamientos y todo, pero ella se mantiene, digamos, no le afectan a un grado que sea problemático, ¿no? Y él también es como que de repente cosas que se tienen que pasar normales. Bien, entonces vamos a ya hasta la edad que tienen ya completamente adulto, porque muchas personas dicen que después de que ya comienza cierta etapa de madurez, y la secreción de la melatonina comienza a disminuir. ¿Y puedes observar eso? ¿Que has disminuido o no a medida que ha ido avanzando su vida de los dos? ¿Ha disminuido la producción de melatonina o no? Sí, pero no es por un proceso de lo que todos dicen que es por la edad, o sea, no es por eso, sino Mm, es, o sea, no cuenta eso para esa esencia. O ujú, sea, eso es algo que se traduce en el cuerpo, tal vez físico, pero ese es otro tipo de cuerpo, es un cuerpo etérico. O sea, los chakras son un cuerpo etérico y lo que pasa cuando disminuye ujú. no es por algo que se haga en el físico, sino es, yo lo vi como, la alimentación es la que influye en que no trabaje en esos momentos. Influyen también las creencias, porque uno nunca está pensando en eso. Entonces, si no lo estás conectando y no sabes que existe, pues simplemente no está. Y y sobre todo eso, veo la alimentación, que, que bueno, todas las cosas que se pueden comer, digamos, artificiales, ¿no? Desconectan precisamente con los químicos que estás mencionando. Bien. Sí, porque quería que verificara esto, porque hay muchos videos acerca de la glándula pineal en YouTube. Y una de las cosas que siempre son muy frecuentes mencionarla es acerca del flúor, que el flúor, o sea, consumir pasta dental con flúor o agua con flúor o cualquier cosa que contenga flúor la calcifica. ¿Podrías verificar eso, por favor, Víctor?
Sí, veo el flúor azul y, Ujú, y está hecho de alguna manera con un químico que ujú. restringe precisamente la producción de los químicos favorables a eso. Sí, no estoy seguro si calcificarla. No veo, por ejemplo, que en ella sea eso. O sea, no Ujú. es por eso, simplemente que eh, el flúor es un producto químico artificial y no, digamos, sesga la producción de químicos normales del cuerpo, los químicos biológicos que el cuerpo mismo tiene. Pero al igual que el flúor, veo pues, también mucha comida, por ejemplo, chatarra, ¿no? Mucho aceite con el que se hace todo eso, que estorba precisamente, a veces neutraliza esos químicos naturales del cuerpo. Así lo veo. El flúor es uno más de tantos, por ejemplo, ¿no? De los, sí, dentro de la alimentación o de las cosas que consumimos. Otra cosa que aparece en YouTube con relación a la glándula pineal es muchos videos con solfegio, con música para estimular glándula pineal. ¿Podrías verificar eso? Específicamente tengo uno de ellos que es el solfegio de 963. ¿Podría eso realmente activar la glándula pineal? Mira, puedes escuchar eso, o sea, Ujú, o sea, son como, la situación con la música es que la música es vibración. ujú. Entonces la vibración puede hacer que tu cuerpo baje de vibraciones o que también estimule las vibraciones, pero también influye otra cosa si el individuo es perceptible a ellas. O sea, no porque pongas de repente la grabación, automáticamente te vas a colocar ahí si tu cuerpo no es sensible. O sea, depende más que nada que el cuerpo sea sensible y que tenga sus capacidades de repente sensoriales en equilibrio para que realmente haya un impacto de vibración de lo que puedes escuchar de eso que me mencionas. O sea, puedes escucharlo y a lo mejor no estás vibrando con eso, nunca te va a llegar, pero sí la música, no una determinada música, sino que la música como vibra y el cuerpo también vibra, si, Ujú. si hay empate entre las dos, porque el individuo tiene la sensibilidad, sí es posible que produzca un cambio, pero eso también depende del individuo. Ok, bien. Am, la glándula pineal dice que específicamente, aparte de generar el químico de la melatonina, bueno, realmente durante el día la serotonina y después ese mismo químico se convierte cuando llega la noche o la oscuridad, en melatonina. Pero también dicen que en modo de meditación puede convertir un químico, puede generar un químico que se llama DMT, que que el DMT es un compuesto de drogas, de diferentes plantas, pero que la pineal la produce, la puede producir aún si te encuentras en una profunda serenidad, quietud o meditación o en yoga. ¿Podría verificar esa información? Porque sale también mucha información acerca de eso. Si es verdad o qué te llega. Sí, veo la melatonina y la serotonina en esos dos Ujú. procesos Ujú. que son una especie como se conllevan a sí mismas, o sea, son no son separadas estos químicos, sino que prácticamente es como los músculos. Cuando estiramos un músculo para un lugar, otro se contrae. Y si el que se contrae lo estiramos, el otro se expande. O sea, Sí, en realidad es una especie de dualidad. exacto, exacto, sí. Y esa dualidad de repente de los químicos se producen cuando el individuo está en equilibrio, en paz, respirando tranquilamente y es un proceso ordinario. Eh, cuando, cuando se consume otra sustancia, Ujú. depende del individuo cómo le cause esa sustancia.
A unos les beneficia, a otros no, porque depende qué tanto el individuo tiene equilibrio en sí mismo. En realidad no depende de algo, sino del propio individuo. Pero realmente la glándula pineal produce el DMT, así como salió un reporte que los ratones, cuando le abrieron el cerebro, en su glándula pineal, encontraron el DMT dentro del ratón. ¿Produce el humano el DMT dentro de ese químico? Es que la glándula pineal no es física, Mm. o sea, es de la parte etérica. Entonces, Ujú. ese granito de arroz que dicen que tenemos en el cerebro, en la parte física, que le llaman glándula pineal, a ese granito de arroz, Ujú. que dice que tenemos entre los dos hemisferios, a Mm. eso es que me estoy refiriendo, ya en la parte física, si produce o no ese químico. ¿Puede Ve- verificar? sí, lo veo en etérico, Ujú, una especie como pues más que químico, es como como si fuera cuando lanzan una luz que, ujú, que tiene, que tiene que ver con polvo de estrellas, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, una luz donde ujú, va lo que le sí, llaman polvo de estrellas. O sí. sea, yo así lo veo, un polvo de estrellas, sí existe esa sustancia, pero no estoy seguro si es una sustancia física. Sí se produce a través de la glándula pineal una sustancia, pero no estoy seguro si es esa. Yo no veo que sea precisamente una sustancia química que tú puedas sacar del cuerpo y poner en un tubo de ensayo. No lo veo de esa manera. Lo veo más en energía pues etérica, ¿no? Como astral, ¿no? Bien. Am, dijiste que las antenas 5G estaban interfiriendo con la glándula pineal. Te hago la pregunta porque yo aquí, o sea, a mi alrededor, o sea, realmente trabajan muy cerca de mi casa con ese tipo de señal de 5G. Es- Yo ajá, veo la 5G como una especie como de energía expansiva Ujú, que causa mucho estrés. ujú. La veo como una energía horizontal, que se expande horizontalmente, ¿no? Y entonces veo que lleva mucho ruido esa energía, o sea, es pues tiene mucha información además, o sea, está cargada de información. Toda la información que pasa por ahí, Ujú. de un lugar o de otro, se expande y forma mucho desorden. Así veo eso. Lógicamente, al llegar al cuerpo, Ujú. estorba a la glándula pineal y otros chakras también. O sea, desequilibra al individuo. Sin embargo, es algo que se está dando pues yo lo veo en muchas partes del mundo, donde Ujú. va a tener que adaptarse a eso, porque no lo van a quitar. Yo te lo digo porque después de que han tirado la 4G, la 5G, em, yo oigo muchos como ruidos, zumbidos, como Ah, exacto. Eso es, muy eso es. fuertes. Yo lo puedo percibir muy fuertes. Es algo muy, para mí es como si fueran unos pitidos que antes yo no tenía, o sea, yo no lo sentía. Ujú. Como algo precisamente cuando ya no hay ruido, cuando está todo tranquilo de la noche, sí, así siento y he notado que cuando voy hacia lugares así, por ejemplo, cuando visité a Canadá, que fui a lugares así como el bosque, lugares donde no hay campo, donde no hay electricidad, no siento esa sensación. Sí, es eso. Es el desorden de tanta información que pasa. Y ahora está más, la veo más micro, pues más chica. O sea, las otras eran un poco más grandes, pero esta la veo que tiene más información como si fuera micro, ¿no? Entonces, pues es una situación donde eso al final va a tener que generar un cambio evolutivo en el hombre porque eh, pues ya se tiene y va a tener que el hombre para vivir bien sobrepasar eso y quedarse arriba de esa situación.
O sea, no quedarse a nivel de esa vibración, sino subir de vibración al grado que no le toque, ¿no? Entonces, básicamente en esas dos personas que estábamos observando, la mujer y el hombre, puedes observar esa red, cómo está impactando en su glándula pineal, o sea, mientras están, vamos a suponer cuando están dormidos. Sí, más que la glándula pineal, lo primero que me vino cuando lo estabas Ujú, mencionando ujú, era el oído. O sí, sea, el oído de repente se está viendo afectado, un sí, poco de sordera o un poco de zumbido. zumbidos. Y el zumbido viene de estas fuentes electromagnéticas, ¿no? Electromagnética. Y realmente es un ruido, porque dentro de la cabeza es un ruido. Y Sí. eso hace, me imagino, que no descansen bien. Ujú. Ya. Entonces, Víctor, ahora aquí voy a contar, Víctor, de 1 a 3, y a 3 vamos a hacer un viaje a Lemuria. Quiero que conecte con Lemuria a la cuenta de 3, y cuando estemos ahí me avisa. Uno más profundo, Víctor, más profundo. Dos, tres. Vamos a ir a ese tiempo en Lemuria. Cuando estés ahí, me avisas. Sí. Bien, ¿qué puedes observar primero? Dime en todo. Bueno, pues son gentes que, como te platicaba, andan en paz, sus cuerpos andan abiertos, como en el ambiente, no tienen los miedos que tenemos nosotros, ¿no? Ni siquiera existen para ellos, andan, sus problemáticas, casi no existen, conviven en comunidades, veo aldeas, y y sobre todo eso, ¿no? Que cuando se quieren llamar a larga distancia, kilómetros, veo que como que suben la cabeza y se llaman como un paquete de energía que se le manda a la otra persona. Yo me imagino que es la telepatía. Bien, Víctor. ¿Qué, qué año te llega? ¿Qué tiempo te llega? ¿Qué número te llega Bueno, al día de hoy? pues para llegar ahí, sí fue muy lejos. No sé, ¿Qué número te llega en tiempos humanos? pues yo veo 18.000 años, una cuestión Diez- así. ujú. O, sí, por ahí. Pero más que nada lo siento muy remoto, ¿no? 18.000 años antes de Cristo. Pues sí, yo me imagino. Me llevó esa fecha, pero en sensación lo siento muy lejos. Tuve que entrar a como una especie como de llave en el tiempo para poder llegar Ujú. ahí. Eso ya no existe. Sí, Nada de eso existe, ¿no? O sea, era cuando si observas la Tierra en ese momento, ¿cómo lo percibes? Existen la misma forma de los terrenos, de los continentes. sí, no, la geografía no es la misma. Ah, No es la. no, yo los veo como por islas. Son islas, de alguna manera se conectan, Ujú. pero son islas, o sea, no son continentes, ¿no? O sea, no es un... En la Tierra en ese Sí, momento. en la Tierra, sí, ¿Y dónde son... lo ubicas específicamente dónde lo ubicas ahora? Si te vas ahora a la Tierra, ¿dónde ubica ese espacio en Lemuria? Sí le llega parte de América, lo veo Mm, como hundido, o sea, y está por donde está la gran extensión, donde estaba la gran extensión del Océano Pacífico, pero como por Sudamérica, y tal vez también llegando un poco hasta el otro lado, Filipinas, tal vez, pero, ujú. pero ya, ya no existe, Ya o no sea, no existe. existe. Hay reductos, ¿no? Ujú. Cerca de Sudamérica y todo, pero no, ya no existe. Ni tampoco la cultura esa existe.
Ya, pues a la cuenta de tres vamos a, quiero que te conectes ahora y te presente con uno de esos seres que estuviera tranquilo, que esté, no sé, meditando, lo que sea, y pregúntale si te deja observar su glándula pineal para ver si ve alguna diferencia con las actualmente tenemos nosotros los humanos en esta época. Ujú. Cuando lo Eh, tengas, sí, sí, ya lo tengo. Se me vio una especie como de, ujú, pues yo lo veo como un ser muy tranquilo, ujú, armonioso, respira lento, como tan lento como un hipopótamo, así de wow. lento. Y veo que su, Tu pues, fisionomía, ¿cómo luce? ¿Lucen como los humanos presentes? ¿Cómo lucen? Descríbenmelos. no, nada que ver con los humanos, son Ujú, son seres que caminan erguidos, más tranquilos, ujú, tienen una piel un poco más gruesa, o sea, ujú. y mm, pero los veo como como si, pues sí, como de esa característica, como si fuera, no la forma del rinoceronte o del elefante, sino esas características, o sea, ese tipo de piel y ese tipo de fisonomía. Mm. Ujú. Pero, Y ujú. tienen así cabeza, rostros humanos, pelo. No, no, no son de pelo ni rostro humano, es Mm, totalmente diferente, es como, pues, así pues, más lentos, más tranquilos, más en paz con su entorno. O sea, ujú. comen, por ejemplo, veo que comen hojas de, de ciertos árboles, otro tipo de árboles, como si fueran de repente, ¿Te llega alguno que tenemos en la actualidad? pues me llegó una especie como de haya, o sea, un árbol como de haya, pero no es ese árbol de haya, porque son como matas, pero la hoja sí es como del árbol de haya, ¿no? Entonces son muy olorosas. Eh, y los veo tranquilos y yo estoy viendo uno de frente y se me queda viendo Ujú. tranquilamente y nos comunicamos en un plano muy, muy no de baja frecuencia, sino de Ujú. mucha baja actividad. Así nos estamos comunicando y sin ningún tipo de agresión. Qué bien. Pregúntale si te permite hacer una exploración en su glándula pineal Ujú. para Sí, compararla con... sí, la veo muy diferente que como la vida del humano, ¿no? La del Mm, humano está como una cerradurita aquí, ¿no? Él la tiene expandida totalmente en toda la frente. O sea, veo iluminado como un óvalo toda la frente. como si fuera como un árbol frente en la, ¿me dices? En la frente. Sí, un óvalo, Un óvalo. un óvalo pues como si tuviera una luz, pero la luz no brilla, sino es una especie como de luz blanca en toda la frente. Como Ujú. muy desarrollada esa parte, ¿no? Ellos no se comunican verbalmente, entonces me dijiste que era telepáticamente. A veces de repente miden grisnidos, así Ujú, como, eh, así como de pájaro que de repente hacen, ujú. pero no con afán de comunicar, sino como que resultante de su actividad, ¿no? O sea, no se comunican precisamente con palabras, Con palabras. sino porque no es necesario en esa época. No, Están, no tienen escritura, no tienen nada, no, 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 no. sí, sí, ¿Sí tienen, tienen? no es escritura, sino sí hacen símbolos, ¿no? Pero los Símbolos. símbolos, sí, los símbolos solamente son como huellas para decir, aquí estamos, ¿no? Pero no es con un afán de comunicación para llevarlo, por ejemplo, a otra aldea y decir algo, no, no hace falta. No Se, hace falta. se sienten a sí mismos y viven más en convivencia con la naturaleza. Ok. Am, actualmente, estos seres, ¿dónde están? ¿Dónde están estos seres ahora mismo? Yo veo que se fueron a otras realidades, otras frecuencias, no sé exactamente dónde, Las frecuencias. pero sí, las veo fuera de la Tierra y en Fuera de otras. la, oh, fuera de la Tierra. No te podría decir un solo planeta. Veo que están en el etérico,
no sé si era la cuarta dimensión o otra dimensión, no lo sé. Veo sus imágenes nada más. ¿Y la frecuencia de la Tierra cómo la percibe en ese momento? Este, por un lado, con mucha actividad de que se está enfriando todavía la Tierra, Ujú. pero por otro lado la veo más armoniosa en cuanto a la superficie. ¿Puedes percibir animales también? Sí, claro, hay animales, veo como tigres de otra especie, veo Ujú, como muchos pájaros, o sea, ujú. sí, claro, hay otras especies. De hecho, se comunican con ellas también, por medio de la sensación. Ya. ¿Qué otra cosa te quería preguntar? Acerca de... ¿practican ellos algún culto en ese, algún culto a un dios o algo? ¿O no? Hacen un rito Ujú. de, se- de que están ahí pero no hay Dios. O sea, qué extraño, ¿no? No hay el concepto de Dios. No, Es sí. como si ellos supieran sentirse parte del todo. Lo hacen Y nada más para ellos. Ujú. quiero, pregúntale a ellos qué hacen ellos para conectarse con su ser, a ver si ellos practican algo parecido a como nosotros hacemos con la meditación para conectarnos a través de nuestra glándula. Ujú. No, es que ellos ya están en el ser, ellos son ser. O Son- sea, tienen cuerpo, pero están ellos mismos ahí. No hay división. no es, ya no están en la O, s- dualidad que estamos. o sea, la división de todo lo que platicamos y como Ujú, viste hace rato, ujú, viene del cerebro. O sea, el cerebro es el que hace la división de nuestro ser con nuestra física, de nuestro físico, nuestro cuerpo. O sea, el cerebro de repente es, es como una especie de división y como un ujú. sensor, como si al inicio el ser humano no hubiera tenido eso, ¿no? O las especies no hubieran tenido eso. Es un aditamento. Quiere decir que entonces puedes observar, en ellos no observan la misma, el estado mental, no tienen un cuerpo No mental. existe, no existe tal, o sea, no existe un cuerpo mental cerebral. O sea, ellos Ujú. tienen, sí, que una materia donde se siente la energía, donde se piensa, pero no existe ahí el problema del cerebro. El cerebro de repente es solamente el Homo sapiens. Y ellos no son Homo sapiens, son no sé qué raza, pues, creo que lemures, ¿no? Pues sí. Sí, lemurianos. Ujú. Am, bueno, pues dale la gracia a él por Ujú. toda su colaboración y vuelve aquí al presente y a la hora. Ok. Otra cosa que quería preguntarte, quiero que observes, es realmente el sol, porque muchas personas dicen que observar el sol por unos minutos puede activar la glándula pineal. Mm, tiene una conexión, sí. Tiene una conexión porque es la misma esencia. O sea, es una especie como de brillo, o sea, nuestra glándula es un foquito. Y más que nada veo que se puede conectar con el sol porque llega a tener las mismas propiedades que el sol. Entonces es la capacidad de ver desde la iluminación. Bien. Entonces quiero que vaya y ahora conecte con esa persona que viste en flor de loto al actual presente. Me dijiste que viste como Ujú. a un ser que estaba en flor de loto ahora en la actualidad. Y Sí, pregúntale si permite que le observes también su glándula pineal. ujú. Me Mm, está diciendo también mm, pues de forma mental de ujú. forma telepática, pues él no abre los ojos, está con sus manos también así como el Buda, o sea, las Como manos en el pecho, y él ujú. está en esa posición de meditación, no habla, y me dice, bueno, de hecho así se muestra. O sea, cuando yo le vi como lo estoy viendo, automáticamente su glándula está ahí y la tiene abierta.
y tiene esa iluminación en la frente. ¿Verifica si siempre está iluminada o solo es cuando está haciendo meditación o flor de loto que se ilumina? Sí, él es su estadio normal. O sea, no Ese es, cuando. De hecho, no es que esté haciendo meditación, sino que ese es su estadio normal de vivir en la vida, ¿no? También se para, hace cosas, dialoga con sus alumnos, ujú. pero nunca se desequilibra. Ya es su estadio normal. Entonces dile a él que a través de ti, o sea, tú lo vas a hacer, que le dé un mensaje a todas esas personas que eh, quieren, ¿qué tienen que hacer para activar esa glándula, para hacer que vuelva a brillar de nuevo? O para Me, que di- se mantenga así en ese estado. me dice Ujú, que solamente sientan la presencia de que ya está ahí ujú, y que vuelvan a conectar con una energía, de una energía precisamente como, como de ondas, o sea, veo ondas de repente que están y que solamente tienen que conectarse tanto desde adentro como ver hacia afuera esas ondas y que fluya naturalmente la energía. ok, perfecto. Entonces, darle las gracias. Ujú. Despídete de él. Y Víctor, creo que hasta aquí, creo que ha sido una buena información que nos has dado. Voy a contar ahora de 5 a 1 y a 1 vas a volver completamente al presente. 5. Conéctate con tu respiración, Víctor. Conectándote y desconectándote de toda la información, de todos los lugares y todas las cosas que estuviste explorando en este momento. 4. Sintiendo cómo tu respiración se va volviendo más consciente en el aquí y el ahora. 3. Sintiéndote de nuevo presente, sintiendo todo tu cuerpo físico, tu pulsación, tu corazón, tu respiración, sintiéndote muy bien, muy bien, muy liviano. 2. 1. Víctor, cuando quieras puedes abrir los ojos. Ujú, perfecto. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues bien, un viaje muy largo. Bastante, ¿verdad que sí? Ay, Sí, pero muy interesante. La verdad que ha sí, sido muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Y sí. entonces, y ahora nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por estar aquí, por estar presente y hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas ¡Mua! noches. Hasta Hasta pronto. pronto. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet,
también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.